Muy buenas, soy el maestro José Isaac Moreno Martínez, maestro en gestión de negocios y licenciado en economía. Estaremos llevando a cabo a lo largo de estas cápsulas la materia de cálculo y geometría analítica. ¿Verdad? Para iniciar con esta cuestión, vamos primero a definir qué es la recta real como parte de los puntos para iniciar dentro del tema de cálculo. Dice, la recta real es la representación gráfica del espacio donde viven los números reales. Este espacio tiene una sola dimensión, ya que solo se extiende a lo largo, ¿verdad? Independientemente de la dirección a donde se analice. Los números reales van desde el menos infinito hasta el más infinito, y es como está separado o como se identifica dentro de la recta real. La cantidad de números reales entre dos números reales e infinitos, se denomina densidad, la recta no tiene un espacio vacío, tienen dos direcciones, una negativa del cero a la izquierda y una positiva del cero a la derecha. Usualmente la recta real se identifica de manera horizontal, plana, ¿verdad? Pero esta recta puede tener diferentes inclinaciones. Más adelante lo vamos a ver cuando veamos eh, la gráfica de una función o la gráfica de una ecuación, ¿verdad? Puede ser negativa de cero a la izquierda o positiva de cero a la derecha. En la recta real se pueden encontrar los números enteros, negativos y positivos, decimales, irracionales, fraccionarios y el cero. El número cero divide a la recta real en dos partes iguales. Ya que hay un par de ejemplos de cómo se identifica la recta real, ¿verdad? Que es una línea, ¿verdad? En este caso horizontal, plana, con dos secciones, donde se identifica un cero y valores positivos y negativos hacia la izquierda y derecha. A través del cruce de dos rectas reales se genera lo que le denominamos un plano cartesiano, ¿verdad? Bidimensional o de dos dimensiones, ¿verdad? Es decir, dos direcciones a las cuales se localiza la recta real, una de manera horizontal y vertical. También existen planos cartesianos de múltiples niveles, en caso que se agreguen más rectas reales que generen volumen dentro de ese plano, ¿verdad? Usualmente cuando cruzamos dos le llamamos plano cartesiano y identificamos una de las dos rectas como X y otra de esas dos rectas como Y. Dice, un par ordenado de números reales, X y Y, lo podemos representar en el plano en un sistema de coordenadas cartesianas o rectangulares o plano XY. Ese sistema está constituido por dos rectas perpendiculares, es decir, que se cruzan en un punto y que forman un ángulo recto. Bueno, en este caso cuatro ángulos rectos orientadas, llamadas ejes coordenadas, y las intersecciones de estas se llaman origen. Es decir, que ese cruce de perpendiculares o de cruce de rectas es los puntos que identificamos coordenadas y que a su vez tienen la propiedad de que se identifican en la distancia del eje, del centro del eje o la distancia del cero, que pueden ser positivo o negativo, en X, y la distancia del cero en el eje de la Y o de manera vertical, ¿verdad? Prácticamente las coordenadas me dice qué tan separados hacia la derecha o izquierda pues, de manera positiva o negativa, o hacia izquierda o derecha o arriba o abajo, se encuentra ese punto desde el eje principal. Dice, en la figura que vamos a ver, el eje horizontal es llamado eje X y el eje vertical es el eje Y. Estos ejes dividen el plano en cuatro partes llamados primer, segundo y tercer, cuarto cuadrante, denominados con las letras griegas, con los números romanos uno 2 3 4 3 y 4 que viene por ahí, respectivamente. Y ahí viene el plano cartesiano, las cuatro secciones. Además, el tipo de coordenadas o cómo se identifica la distancia al origen de X y Y, ¿no? En el uno tienen que haber coordenadas positivas tanto en X y Y, o X mayor a cero y Y mayor a cero. En el cuadrante 2 tiene que haber coordenadas positivas en Y, o mayor a cero y menor de cero en X, o valores negativos de ese número real. En el cuadrante 3 ambos valores tienen que tener valores negativos, es decir, que se orientan hacia la izquierda y abajo y se identifican con valores negativos. Y en el cuadrante 4 valores positivos para X y valores negativos para Y. Como ya hemos dicho, un par de ordenado de números reales, X y Y, lo podemos representar mediante un punto P en el plano o un punto de coordenadas. El número X se llama abscisas o coordenadas X del punto. Y el punto Y se conoce como ordenada o coordenada del punto. Para graficar, se procede como sigue.
Se localiza el número X en el eje real, X, y se traza una línea perpendicular al eje. Es decir, se identifica el valor en X, se genera una perpendicular, es una línea que curse ese valor en X, en el eje principal, para identificar todos los puntos que pudieran tener la coordenada Y sobre ese valor. Y se traza una línea perpendicular. Igual se procede con el eje de las Y en el eje Y. La intersección de estas dos rectas correspondientes, que ambos son perpendiculares a sus respectivos orígenes, también genera una intersección de rectas que también genera una nueva perpendicular. Es un punto en el plano X y y es la representación del par X y Y. Recíprocamente, podemos ver que cada punto P en el plano representa un par de números reales ordenados, ¿verdad? Y ahí viene un ejemplo de cómo se generan esas dos perpendiculares a los orígenes, que a su vez se cruzan en un punto para generar una nueva perpendicular, ¿verdad? Y donde denotamos qué tan distantes están los puntos del eje, ¿verdad? Ahí viene cuatro puntos en el plano que representa cuatro coordenadas, una en el eje de las X en -2 y uno en Y, uno en -4 y -2, uno en 0 y uno en Y, en -1 en Y, uno en 2 positivo en X y -3 en y uno en 5 positivo en X y, bueno, que no viene ahí identificado, ¿verdad? Tal cual, no marca, pero se identifica que está el 5 y el 0, ¿verdad? Esa es otra forma de presentar el plano cartesiano, ¿verdad? El siguiente punto es las distancias. Dice, a continuación vamos a mostrar cómo calcular la distancia entre dos puntos. Es decir, cuando yo tengo dos puntos identificados, puedo conectarlos uno a otro y generar una nueva línea de unión de los puntos, ¿verdad? Que no es tal cual perpendicular a dichos, puede ser una sección transversal, ¿verdad? O secante, ¿verdad? Que puede cruzarlos, pero sin ser perpendicular. Bueno, esta línea, esta línea imaginaria en este caso, va a permitir poder calcular la distancia entre cualquiera de los dos puntos independientemente del cuadrante en el que se encuentre el plano cartesiano. Para calcular la distancia, es decir, tanto espacio hay entre dos puntos cualquiera, un punto uno x1 y y2 y un punto 2 x2 y y2. En la figura podemos ver cómo formamos un triángulo rectángulo. La longitud de la hipotenusa es el valor a calcular. Y ahorita vamos a ver a qué nos referimos. Observe que los catetos se pueden calcular al conocer las coordenadas de los dos puntos. Y aquí viene un ejemplo donde, identificando un plano cartesiano, dos puntos cuales sean, esos dos puntos, a menos que se encuentren perfectamente alineados sobre uno de los dos ejes, nos va a generar una línea secante, ¿verdad? Transversal, ¿verdad? Con un respectivo ángulo. Bueno, salvo esas dos situaciones, ¿verdad? En la que los dos puntos se encuentren perfectamente alineados, que como quiera la distancia se puede obtener simplemente identificando los espacios en X o en Y, ¿verdad? O de manera positiva o negativa, da igual, incluso em, en este caso se puede como quiera, si fueran alineados, calcular directamente comparándolo con los ejes y midiéndolo con base en los ejes. Bueno, salvo esas situaciones, cuando tenemos, y también que sean líneas rectas, perfectas, podemos calcular la distancia de estas, o fragmentos de líneas rectas, podemos calcular de manera parcial cada una de sus distancias, ¿verdad? ¿Y cómo se hace? Mediante el cálculo de una hipotenusa para esos dos valores. En este caso, ponemos, digamos, con base en las distancias de cada uno de los puntos a esa, digamos, esa perpendicular que se forma en un punto, ¿verdad? Este, y que realmente no estamos trazando, solamente es una distancia imaginaria con lo que, o este un cateto que se calcula con base en la distancia de ese punto a la intersección del otro, ¿verdad? Donde se marca esos puntos este, punteados que ahí marca. Podemos calcular esta distancia que está representada como y2 menos y1, es decir, y2 en el punto, en mi valor de un respectivo punto, en este caso, ¿verdad? La coordenada de ese punto menos el otro valor de y en el otro punto para sacar la distancia de ese cateto, digamos, que acabamos de generar de manera imaginaria, pero que puede generar. Lo mismo con el cateto opuesto, con las distancias entre los dos X, ¿verdad? Que me marca X2 y X1. Y puedo sacar una distancia sin trazar el cateto, pero una distancia. Ahora, como yo sé que
y usando la fórmula para el cálculo de hipotenusa, con base en esas distancias que acabo de calcular, digamos, lo voy a obtener de las mismas puntos de las coordenadas, yo puedo medirlas y con base en eso calcular la hipotenusa, que en este caso es la sección que se genera entre ambos puntos, ¿verdad? Simplemente pongo esos valores, los saco al cuadrado, las distancias que acabo de obtener entre y x, lo elevo al cuadrado, ¿verdad? En ambos casos. Después eso lo sumo y le saco la raíz. Al final me va a generar la distancia entre esos dos segmentos en una línea recta, ¿verdad? Un segmento de línea recta. Más adelante vamos a ver que van a haber líneas que no son perfectamente rectas, que tienen otros métodos para el cálculo de esa distancia, ¿verdad? Y que en caso que fueran líneas horizontales y verticales perfectamente alineadas sin ángulo, digamos, sin un ángulo de abertura, ¿verdad? Pues nada más sería calcular la distancia. Digamos, eliminamos el cálculo entre y x en este caso y nos va a dar la distancia de igual manera, ¿verdad? Con esto estaremos cerrando esta primera parte de la cápsula. Continuamos en los siguientes momentos.